Muy bien, chavos, vamos a ver entonces un repaso rápido de los conceptos de objetos, de lo que vimos la clase pasada. Acuérdense que es una forma simplemente distinta de programar. No hay que complicarlos mucho. Al nivel teórico se basa en estos cuatro elementos que vienen aquí: la abstracción, el encapsulamiento, poliformismo y herencia. ¿Cuáles realmente vamos a usar, digamos, más de manera práctica? Digamos que sepan bien el concepto, tal vez, por ejemplo, es encapsulamiento. ¿Por qué? Porque como vimos, vamos a agarrar los atributos y no vamos a dejar que sean públicos, ¿no? Lo vamos a hacer a través del get y set. Eso lo que hace es encapsular la información. Entonces, de alguna forma, de esa manera estamos relacionando el tema de encapsulamiento. Polifonismo tal vez no lo usemos tanto, sin embargo es importante que sepan, si recuerdan que vimos el tema del método constructor, ¿no? Que es el método o la función que se ejecuta cuando yo creo un objeto. Lo que se van a dar cuenta mucho en la parte gráfica es que ustedes pueden crear objetos, por ejemplo, de botones, de cajas de texto, etcétera, con la palabra new, con el nombre del objeto, el nombre de la clase, perdón, y entre paréntesis pasarle ciertos parámetros de inicio para que cree, digamos, el botón, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se van a dar cuenta que no hay solo una forma de crear un botón. Ustedes pueden crear un botón con la palabra new, botón, y abrir y cerrar paréntesis. Y dentro de los paréntesis pueden poner ya sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, parámetros, y todos con el mismo nombre que es el constructor. Entonces, les puede llegar a pasar eso. No es tal cual el tema, o sea, como se aborda el poliformismo, pero es lo más cercano que van a llegar o vamos a llegar a utilizar, ¿no? Como tema de programación orientada a objetos. Abstracción, pues prácticamente es el hacer el diseño que estamos haciendo de llevar todo lo que está en el mundo real hacia el mundo de objetos, ¿no? Entonces, perdón, es que estoy admitiendo a más. Entonces, prácticamente, si lo vemos en el momento que ustedes ya van a desarrollar un programa en orientado a objetos, van a usar la abstracción para hacer, pues, como la imagen que tiene Homero acá, ¿no? Pensar qué es lo que tiene algo y qué es lo que puede hacer, para de ahí sacar realmente lo que serían los atributos y los métodos de un objeto, al final una clase que yo voy a programar, ¿no? Del mundo real me lo llevo y me lo traigo hacia mi programa, ¿no? Encapsulamiento, pues la mayoría de los atributos, acuérdense, los vamos a, los vamos a encapsular, ¿sí? Como su nombre lo dice, ¿sí? En una burbuja, como por ejemplo aquí, ¿no? Esta bocinita, digamos, está encapsulada, yo no puedo ver su contenido, solamente tiene algunas interfaces, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pero tiene aquí se ve, ahí se ve, ¿no? Tiene algunos botones, ¿no? Que son digamos, son los métodos o, digamos, atributos visuales, públicos, que yo puedo ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere el encapsulamiento. Hay muchos componentes de esta bocina, o prácticamente todos los componentes yo no los veo, ¿no? De hecho, no veo la bocina tal cual, no veo su imán, no veo todos los componentes digitales que tiene la bocina. Solamente me deja ver, pues, prácticamente su imagen, ¿no? Podemos decir que es como la pantalla, y sus funciones principales a través de los botones que, como les comentaba, vienen aquí en la bocina, ¿no? De play, hacia atrás, hacia adelante, y sus interfaces aquí, ¿no? Que vienen para el jack, para cargar la bocina, ¿no? Entonces, si yo quisiera programar, por ejemplo, esta bocinita, vería que tiene esos métodos, ¿no? Tiene el método de play, tiene el método hacia atrás, tiene el método hacia adelante, tiene el método de pausa, ¿no?
Y esos serían sus métodos. Y después, a lo mejor, ¿qué atributos tiene? Pues a lo mejor si está conectado o no está conectado el jack, si está conectado o no está conectado el cargador, ¿no? ¿Va? Y entonces, lo único que es público, digamos que es lo que no está encapsulado, y todo lo demás, como trabaje la bocina, cuando yo aprieto el botón de play, pues en realidad no sé qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Dentro en sus componentes. Lo mismo pasa con las clases, ¿no? Cuando ustedes llaman un método, pues realmente no saben qué es lo que está pasando tal vez adentro. Por ejemplo, en el println, para que imprima algo en consola, pues realmente no sabemos todos los procesos que tienen que pasar para imprimir en pantalla. Entonces, es un método de la clase dentro de System. ¿Qué es? System.out, perdón. Dentro de System.out de esa clase tiene un método que se llama println, ¿ok? Entonces, el encapsulamiento lo que hace es de que yo realmente no sé qué tiene la clase out, System.out, dentro de sí, ¿no? Pero sí sé para qué me sirve el método println. ¿Ok? De eso se trata, digamos, el encapsulamiento. Y el poliformismo, a lo mejor con el mismo método, pues me sirve para imprimir tanto strings como enteros, decimales, etcétera. Entonces yo puedo cambiar el número de parámetros o el tipo de parámetros y de esa forma, digamos, tomar formas distintas, en este caso el método, aunque el poliformismo se refiere más un poquito a tomar formas del objeto y tiene que ver con herencia, la parte complicada. Lo que ustedes pueden llegar a ver es eso, nada más, ¿no? En el método constructor, que va a haber muchos objetos que lo pueden construir de distintas formas a través del mismo método constructor, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Y finalmente herencia, que lo vamos a utilizar mucho para, por ejemplo, hacer los formularios, porque nuestra clase principal ahora va a heredar de una clase que se llama formulario. ¿Ok? Entonces, es hija de y por lo tanto hereda todos sus atributos y métodos de la misma, ¿no? Entonces, esos son los cuatro pilares, digamos, de la programación orientada a objetos que vamos a estar utilizando de hoy en adelante y que es importante que al menos tengan la idea de qué se trata porque más que teóricamente, pues prácticamente lo van a utilizar, ¿sí? Entonces deben tener una cierta idea de qué se trata cada uno de estos conceptos que vimos aquí, ¿no? Bueno, que vimos la diferencia contra un programa de procedimientos, las limitaciones que tiene, que esto es un paradigma. Ya vimos la diferencia, bueno, ya vimos definiciones básicas. Un atributo son las características del objeto. Una función es el comportamiento del objeto, también conocido como métodos, ¿no? A nivel programación, pues simplemente se reduce a eso, a variables, por un lado, atributos, y a funciones, por el otro lado. Nada más que aquí le llama atributos y métodos, ¿sí? Pero no dejan de ser variables y funciones. Se acabó, ¿no? ¿Ok? Los métodos te dan el comportamiento de lo que quieres abstraer hacia tu programa, ¿no? Eh, es programación orientada a objetos, por lo tanto la entidad principal es el objeto, ¿sí? De hecho hay una clase que se llama Object, que es todos los objetos heredan de ella, ¿sí? Entonces hay ciertos atributos y métodos que todas las clases lo tienen porque heredan de esta clase principal que se llama Object. ¿Ok? Bueno, vimos el concepto también de clase, que vimos que era prácticamente el molde, los planos, para construir a partir de ahí los objetos. Eso es lo que realmente vamos a programar nosotros, la clase. ¿Sí? Nosotros programamos la clase y cuando queramos que esa clase tome vida, creamos un objeto de la clase. A ese movimiento de crear a partir de una clase un objeto se le llama instanciar. Por eso también a un objeto se le llama instancia de la clase. ¿Ok? Entonces, prácticamente cómo van a lucir sus objetos, pues va a tener información, que son los datos, los atributos, y por otro lado los métodos.
¿sí? Y puedo tener de una misma clase, pues varios objetos distintos. ¿Cómo se van a comunicar entre ellos? Pues solamente si tienen atributos y métodos públicos, ¿sí? Sería la única forma. Si son privados, estamos hablando de lo que les decía del encapsulamiento, y yo no sé internamente cómo trabaja el objeto, ¿no? Lo único que sé es que tiene estas funcionalidades, estos botones que les decía yo, ¿sí? Los botones de la bocina, que son los métodos, y de la información que puedo llegar a ver en ellos, que son los atributos, ¿sí? Lo que es público, lo que puedo ver, ¿ok? Entonces, lo más importante en cuanto a cómo empezar a programar en orientado a objetos es tener una cierta metodología. Esta metodología parte de estos 4 pasos esenciales. Obviamente siempre, como se trata de solucionar problemas, pues primero lo que tenemos que hacer es identificar dentro del problema que ya analizamos qué objetos hay, ¿no? Qué cosas hay. De ahí lo que tenemos que hacer es clasificarlos, ¿ok? Cuáles son parecidos para formar grupos de ellos, ¿no? ¿Ok? Y de ahí, ya que están por grupos, identifico cuáles son información y cuáles son comportamientos de ellos. ¿Ok? Y finalmente, cómo se van a estar comunicando entre estas clasificaciones, ¿no? ¿Ok? Y de ahí sale el concepto de las clasificaciones, de crear la clase, de los datos, de crear generalmente los atributos y del comportamiento, crear los métodos. ¿Ok? Entonces, siempre van a ser estos 4 pasos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Mi recomendación siempre ha sido que se imaginen un mundo sin computadoras y los procesos a mano. Entonces, con eso se pueden imaginar qué elementos necesitaría, ¿no? Desde una hoja de papel, desde un formulario, desde obviamente las personas que están trabajando y que mueven la papelería de un lado para otro, en cualquier sistema. Si se lo imaginan así como algo totalmente a mano, tal vez sea un poco más fácil que identifiquen todos los objetos y elementos que tenemos que llevar a un programa. Ok, ¿qué otra cosa es importante, chavos? Pues creo que prácticamente es eso, ¿no? No sé si tengan alguna duda de eso de la clase pasada, de esos conceptos. ¿No, chavos? Sí me están escuchando, ¿eh? Sí, Sí, profesor. profe. Sin dudas. Va. Ok, pues sigamos, ¿no? Entonces por aquí les enseñaba un ejemplo, ¿no? De una lavadora con sus atributos y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la lavadora, ¿qué puede hacer, no? La pueden encender, la pueden apagar, pueden ponerla a lavar, la pueden poner a aclarar, yo creo que sería mejor tal vez secar, ¿no? Y los atributos, yo creo que aquí el atributo más importante sería tal vez la capacidad, ¿no? Casi siempre compras una lavadora en base a la capacidad, cuántos kilos de ropa puedo meter y de ahí pues, las operaciones que puedo hacer, ¿no? Que hasta a veces se queda hasta corto y aquí, ¿no? Las lavadoras electrónicas tienen ahí un buen de botones, un buen de funcionalidades que pueden hacer, ¿no? Lo mismo sería un refrigerador, etcétera. ¿Ok? Bueno, ya hablando de programación orientada a objetos en Java, es importante ver cuál va a ser la sintaxis de creación de un objeto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la referencia. Ya vimos que la referencia es simplemente lo que va a apuntar al objeto, pero todavía no existe en sí el objeto. Por eso, aquí, por ejemplo, está la P, ¿sí? Que es, por ejemplo, de precio. Es una referencia que puede apuntar a objetos de tipo precio, pero en sí no existe todavía el objeto. ¿Cuándo voy a crear el objeto? Cuando use la palabra new, ¿ok? Cuando yo use la palabra new, la referencia ahora sí va a apuntar a un objeto de tipo precio. Eso lo puedo hacer en 2 instrucciones o lo puedo hacer en una sola, como aparece acá abajo, ¿no? El nombre de la clase, el nombre de mi referencia igual a new, el nombre nuevamente de la clase, abre y cierro, ¿ok? Es importante recalcar aquí, chavos, que cada vez que usan la palabra new,
como tiene el nombre de la clase, a su vez están llamando al método constructor. ¿Sí? Otra lo vamos a ver ya en el programa. Bueno, ¿qué otra cosa es importante, chavos? Ok, aquí, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Los atributos fáciles, ¿no? O sea, la abstracción es, vamos a ver qué nos vamos a llevar del mundo real a nuestro programa. Lo que les decía, no tiene sentido que si yo estoy haciendo un sistema de inscripciones, vea obviamente que existen alumnos, que creo una clase alumno y que dentro de ella ponga color de cabello, ¿no? Porque son datos que no me sirven. Entonces, esta acción de abstraer significa ver lo que realmente sea significativo y notable para mi programa. ¿Sí? ¿Qué hace y cómo lo hace? O sea, pero lo más importante es que me sirva y que esté relacionado con el programa. Porque los elementos del mundo real, pues sí, van a tener muchos atributos e inclusive pueden servir para muchas cosas, pero ustedes deben de verificar cuáles son los importantes para el programa en cuestión que estoy diseñando. ¿Ok? El encapsulamiento, pues es prácticamente lo que les decía de las variables. Si son las variables y los métodos. Si son públicos, no solamente pueden ser vistas esas variables y esos métodos dentro de la misma clase, sino pueden ser vistas por otras clases. Para este tema de encapsulamiento, existen otros métodos de acceso hacia esas variables que pueden ser públicas, privadas, protegidas y la última viene aquí, default, ¿no? Bueno, si ustedes no le ponen el método de acceso, ¿sí? O el ámbito de acceso, va a tomar este valor por default y prácticamente indica lo que viene aquí en la tabla, ¿no? A eso se refiere con el encapsulamiento. ¿Sí, chavos? Creo que aquí de hecho venía lo que nos preguntábamos ese día. Ah, déjame ver. Son los modificadores de acceso. Las variables o los métodos declarados por el modificador de acceso private son accesibles solo para el método, ¿no? En el que se declara. ¿Qué es importante de aquí? Si no le pones nada, creo que cierra privadas. Es lo que estábamos viendo la vez pasada, pero no sé si recuerdan que lo dejamos y de todos modos nos dejó acceder a la variable. Yo también tenía entendido eso. Dependiendo, ay, ¿cómo se llaman? Unos son métodos y el otro son los atributos. Los atributos creo que sí son privados, que no los declaras así nada más ahí. Ajá. Pero creo que los métodos, esos sí son Ah, sí, los diferentes. métodos sí es otra cosa, exactamente. Eso sí. Ujú. Sí, donde me queda duda es esa parte de los atributos, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión aquí es, yo creo que estamos viendo Java. Java a lo mejor lo maneja de esa forma. Tendrán que ver a lo mejor en cada lenguaje que vayan viendo, es importante ver cómo se comporta esta tabla que les pongo aquí, ¿no? Porque esta tabla no va a ser igual para todos, ¿sí? Puede variar, puede tener cierta variación de un lenguaje a otro. Entonces, más bien es verificar siempre en el lenguaje que estén, qué significa cada uno, ¿no? Público, privado, protected, viene, por ejemplo, también en .NET hay una que se llama shared, falta aquí static, por ejemplo, también. Entonces, es cuestión de revisar. Pero aquí lo importante es simplemente saber que se trata de eso, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar a ver la visibilidad que tiene, ya sea el atributo o el método? ¿Ok? Cuando vean esas palabras public, private, protected o static, por ejemplo, tienen que ver con eso, con la forma de acceder hacia ellas y la permanencia de la información, hasta dónde llega la información. Ok, la herencia pues es tal cual como la conocemos en nosotros, ¿no? O sea, que es heredar características y atributos de nuestros padres y en este caso es lo mismo, ¿no? Tengo una clase padre, si yo le pongo que a una clase hija que hereda de ese padre,
voy a heredar todos los métodos y atributos de la misma, ¿no? Pero aparte yo puedo agregar más, ¿no? Puedo agregar en la hija, puedo agregar más métodos y más atributos, ¿ok? Bueno, reutilización de código, pues prácticamente es de que yo me puedo llevar mis clases de un programa a otro sin mayor problema, ¿no? Bueno, el poliformismo, ahí no quiero entrar mucho en detalles, pero lo que les decía más o menos, yo lo vería más en la parte de métodos, que es lo de tal vez de sobrecarga de métodos, es donde lo pueden utilizar un poquito más. Pues está el estático y el dinámico, ¿no? Dentro del estático, pues está esa parte, ¿no? De que varios métodos con el mismo nombre en la misma clase. El ejemplo más claro pues, sería la parte del método constructor, ¿no? Pueden tener más de un Constructor. método constructor, pero con distintos parámetros. El otro, la parte de override, sí es un poquito más complejo y yo francamente no lo he utilizado hasta ahorita y ni he visto códigos que lo utilicen. Entonces, eh, es meterles ahorita ruido que en realidad no creo que lo utilicen, ¿no? Ya si lo llegan a utilizar, pues ahí en ese momento lo estudian, si no, se les va a olvidar acabando la clase, ¿no? Ok, importante, el lenguaje UML. Bueno, nosotros podemos hacer, les decía, ¿no? Diagramas donde no importa el lenguaje que hablemos, si hacemos estos diagramas, la gente va a saber que se trata de una clase, va a saber que se trata de un flujo, va a saber cómo se comunican las clases entre ellas, etcétera. Entonces, el que sepan este lenguaje es recomendado, ¿no? No es parte de la materia, tal vez lo podrían ver en la materia de análisis y diseño de sistemas, este tipo de diagramas, y si no, pues les recomiendo echarle un ojito, perdón, a este tipo de lenguaje. ¿Ok? Digamos, yo creo que de los diagramas lo más importante sería esto, cómo identificar qué es una clase. No sé si lo identifican ahí rápido, ¿no? Está el nombre de la clase, los atributos y sus operaciones. Así es como se representa en UML una clase. Entonces yo, por ejemplo, si veo la clase auto, ahí ya sé, ¿no? Que es una clase que se llama auto, que tiene tres atributos, que es modelo, motor y descripción, que modelo es de tipo string, que motor tiene por default un valor entero que es 2000 y descripción es una cadena, ¿no? Entonces ya me dice mucho de entrada. O la anterior, ¿no? También me dice que es auto, que tiene esos 4 atributos y que tiene 3 métodos, ¿no? Acelerar, frenar y parar. ¿Sí? En el mismo diagrama UML, lo que vimos de los métodos de acceso, la visibilidad, lo representa a través de un símbolo antes del atributo del método. ¿Sí? El más si es público, el gatito si es protegido y el menos si es privado. Hay muchos lenguajes, muchos software, se me ha olvidado, déjenme buscar para la siguiente clase un software donde ustedes diseñan estas clases así, ¿no? Estos diagramitas y le ponen generar código, eligen el lenguaje y les genera el cascarón, ¿sí? La declaración de la clase con la declaración de sus atributos y la declaración de sus métodos en base a lo que hayan descrito en el diagrama UML. ¿Ok? Y bueno, vimos este ejemplo, ¿no? Ya hasta alguien por ahí me leyó cómo podemos interpretar este diagrama UML. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a declarar las clases? Palabra reservada public, palabra reservada class y el nombre de la clase. ¿Ok? Y dentro de ella vamos a declarar los atributos y los métodos con sus respectivos reglas de visibilidad, ¿no? Para cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Cómo se declara, ya que haya declarado yo o creado una clase, cómo declaro un objeto de la clase? Pues primero tengo que crear su referencia, nombre de la clase y una referencia hacia ella. Y después de eso, hacer que la referencia apunte a esa nueva clase. Aquí, déjenme corregirlo de una vez, me lo puso el autocorrector, pero es así, ¿no?
esa misma referencia, ya para que cree el objeto necesita la palabra new, ¿sí? Que es cuando realmente ya se crea el objeto. ¿Ok? ¿Qué tipo de métodos o funciones podemos tener dentro de una clase? Tenemos los métodos constructores y destructores. En nuestro caso, pues, son los constructores. ¿Sí? Aquí habla de cualquier lenguaje, ¿no? Pero de Java, pues serían más los constructores, que es el método que se va a llamar en el momento que usa la palabra new. ¿Ok? Los selectores y los modificadores, que son los getters y setters. Acuérdense que esos por cada atributo ustedes deben de crear su get y su set. ¿Ok? Los operadores, pues prácticamente ya harían las operaciones básicas. Y los iteradores que procesan colecciones de objetos, ¿no? ¿Sí? Que ya sean arreglos, etcétera, ¿no? Que para darle un tratamiento. Pero yo diría que los podemos clasificar con los primeros 4, ¿no? Los constructores, los getters, los setters y los que ustedes hagan, ¿no? Los operadores. ¿Ok? Generalmente los operadores no son tan públicos. Sí, hay muchos métodos que declaramos o funciones que declaramos dentro de los objetos que no los hacemos públicos, que con eso trabaja internamente, vuelvo al ejemplo de la bocina, trabaja internamente la bocina y nada más dejo públicos algunos, ¿no? Lo que sí va a ser siempre público es el getter y el setter de cada atributo. Bueno, debería, ¿no? A veces pudiera ser que ustedes nada más dejaran hacer consulta, por ejemplo, de los atributos. Ok, los setters, el método constructor, a lo mejor lo vemos ya directamente. Ok. Listo, chavos. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda a nivel teórico. Déjenme abrir entonces Eclipse, digo, NetBeans para empezar a trabajar con eso. ¿Ninguna duda, chavos? ¿Seguros? No, profe, ninguna. Ninguna, profesor. Déjenme que me abra aquí NetBeans. Listo. Bueno, antes de empezar con esta parte ya práctica, vamos a hacer una pausa de 2 minutos, hacer una escala técnica y regreso rápido, ¿no? Denme 2 minutos nada más. Ok, chavos, perdón. Ya necesitaba un poquito de azúcar, porque les comentaba que no había dormido, o no he dormido más bien, como 1 hora nada más. Como que me empieza a pegar un poquito el sueño. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cero de este manejo de objetos hasta llegar a nuestro programa de altas, bajas y cambios. Ahorita de aquí a las 9 de la noche, sin problema lo podemos hacer, que es prácticamente lo que les había dejado, ¿no? Y lo vamos a combinar un poquito con el pizarrón para que vayan comprendiendo también los conceptos que ya más o menos hemos estado viendo con arreglos, pero ahora con objetos, ¿no? Entonces, voy a crear aquí un nuevo proyecto, una aplicación de Java, clases, ejemplo. Siempre se me olvida aquí, perdón. Les digo que ando medio la baba. Ok, entonces una aplicación de Java, vamos a ponerle clases, ejemplo. Vamos, importante, cualquier duda, lo que sea, me van diciendo, chavos, ¿va? Entonces, ya desde aquí, ya digamos que ya podemos leer
bien el código que estamos poniendo, ¿no? O que nos está creando aquí automáticamente el IDE de NetBeans. Por ejemplo, aquí ya podemos saber que estamos declarando una clase que se llama clases ejemplo, ¿ok? Dentro de la clase tenemos un método que se llama método main, ¿ok? Como yo les había dicho en su momento, todo programa en Java debe tener al menos una clase y dentro de esa clase debe de haber al menos el método main para a partir de ahí ejecutar todo el programa. ¿Ok? Como pueden ver, aquí el método de acceso de la clase main es público, ¿no? ¿Ok? Lo cual querría decir que puedo ejecutarlo desde cualquier lugar. En particular, pues es desde que el usuario lo ejecuta, ¿no? ¿Por qué es static? No sé si ya les había comentado. Yo puedo correr este programa, de hecho así como está, ¿no? Creo mi programa y se ejecuta, digamos, de forma correcta, ¿no? Ahí lo está compilando, lo construye, lo corrió y no me dijo nada. ¿En qué momento creo un objeto de tipo clases ejemplo? ¿Alguien sabe? En algún momento creé un objeto, dije algo así como, clases, ejemplo, x igual a new clases, ejemplo. En ningún momento hice esto, ¿ah? Y de todos modos corrió el programa, entonces se creó, digamos, el objeto, si lo queremos ver así. Bueno, cuando yo tengo una clase y quiero que un método, tener acceso a ese método sin necesidad de crear un objeto de esa clase, declaro al método como estático. Con eso ya no es necesario que yo cree un objeto de la clase para acceder a ese método. Por eso la palabra aquí, estática. ¿Ok? Y ahora le vamos entendiendo un poquito más, o ya si recuerdan el semestre pasado, qué es cada palabra, ¿no? Entonces estoy declarando mi objeto, estoy declarando, perdón, mi método principal que no regresa nada, o sea, ningún tipo de valor, que es static porque no necesito crear un objeto de esta clase para llamarlo y obviamente que es público. ¿Qué puede requerir como argumentos? Un arreglo string. Entonces ya es distinto, ya estoy leyendo bien el código, ya estoy sabiendo bien qué le estoy diciendo al programa, ¿no? Entonces ya, desde aquí ya sé que estoy dentro de una clase llamada clase ejemplo, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora sí una clase aparte nosotros, que es como crear nuestros propios, perdón, que es como crear nuestros propios tipos de datos, ¿no? Entonces yo aquí le voy a dar, por ejemplo, new Java class y vamos a ponerle productos. Producto. Ok, le damos finish. Entonces, ¿cómo se declara una clase? Palabra reservada public, palabra reservada class y el nombre de la clase. ¿Ok? Que es el molde en todo caso. ¿Ok? Entonces, me regreso acá y yo puedo crear un objeto, ahora sí, del tipo producto. Entonces, ¿cómo se declara un objeto del tipo producto? ¿Quién me dice? Producto, El nombre de la referencia clase de producto, es el tipo, que es el nombre de la clase, producto. la referencia, El nombre nombre de de la la, referencia. lo vamos a poner el nombre, referencia, ajá. Y Igual, igual, new producto, new producto. Muy bien. paréntesis, punto y coma. Punto y coma, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En una sola declaración estoy creando, por un lado, el objeto, del lado derecho, y ya que creo el objeto, se lo asigno o hago que apunte a, acuérdense que este igual, hablando de objetos, se refiere a apunta a. Entonces le digo, mm, quiero que la referencia llamada nomref, que puede apuntar a objetos de tipo producto, apunte a un nuevo producto. Entonces, ¿qué va a crear? Un producto con lo que yo tenga aquí adentro.
Ahorita no tiene atributos y métodos, sin embargo lo va a crear, ¿no? O sea, si yo corro aquí mi programa, pues de que lo crea, lo crea. ¿Están de acuerdo? Déjenme ver inclusive si me deja rápido aquí debuguearlo. Vamos a hacerle debug. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo va a correr. Déjenme mover esto. Mejor acá abajo. Aquí lo va a ejecutar. Le damos en debug. Le damos en step over. ¿Sí? Y como ven acá del lado derecho, chavos, ya me creó el objeto. Pero si le doy en el más, no despliega nada, ¿ya vieron? Pues ¿por qué? Porque no tiene atributos, no tiene métodos. Sin embargo, sí creó el objeto. Sí, hasta tiene aquí su referencia, igual que el arreglo de acá arriba, el args, que tiene una referencia. ¿Sí? Igual no tiene nada, porque pues, como no le mandé argumentos, pues no tiene casillas, este arreglo args. Aquí lo mismo, ¿no? Está la referencia, sí existe el objeto, pero digamos está vacío porque es un objeto que yo en mi declaración del objeto de la clase producto, pues no le puse ningún atributo y ningún método. ¿Ok? ¿Cuál es la otra forma de declarar el objeto? Pues podría poner aquí producto, mi referencia, por ejemplo, mi referencia, punto y coma. Y después mi referencia igual a new producto. Entonces, aquí lo hago en dos instrucciones. ¿Qué estoy haciendo en la primera? Estoy solamente creando la referencia, ¿ok? A un objeto de tipo producto. Pero el objeto todavía no existe, ¿sí? Entonces, digamos que como vimos en la lámina, está nada más la flechita, ¿sí? Está la flechita que puede apuntar, pero en realidad no está apuntando a nadie, ¿no? Puede apuntar un producto, pero no está apuntando a nada, está apuntando al aire nada más, ¿ok? ¿En qué momento apunta ya algo? Pues en esta asignación que estoy haciendo aquí. Aquí ya le digo apunta a, ¿no? Apunta ¿a qué? A un nuevo producto, ¿ok? Pero pues también puedo hacer esto, por ejemplo. Puedo decirle nombre ref es igual a ref. ¿Qué estoy haciendo ahí, chavos? ¿Cómo leemos esa instrucción? Hacer que mi ref apunte a donde está apuntando nombre de ref. Al revés, ¿no? Que nombre ref apunte a donde está apuntando mi ref, ¿no? Es apunta a, ¿no? Nombre ref apunta a mi ref. A donde está apuntando mi ref, ahora va a apuntar nombre ref. Vamos a verlo con el compilador para que sea más claro. Vamos a darle aquí debug project. ¿Ok? Entonces le damos aquí en le damos step over F8, entonces ya me creó el primer objeto, obviamente sin nada, como les decía, pero vean el ID, ¿no? Es ID 108. Vamos a darle entonces F8 nuevamente. ¿Qué estoy haciendo? Creando el otro objeto, ¿no? Que es mi ref. Pero pues también no tiene nada, tiene el ID 115. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Le estoy diciendo que a donde apunte mi ref, que es 115, quiero que apunte también nombre producto. ¿Sí? Vamos a darle F8. Y ya los dos están apuntando a 115. ¿Qué pasó con el objeto número 118? Se borró. Exactamente, ¿no? Digamos, permaneció un tiempecito ahí en memoria, pero llegó algo llamado recolector de basura y le preguntó, oye, ¿y quién está apuntando a ti? No, pues nadie. Ah, pues
te llamabas, ¿no? Y se lo lleva, ¿ok? Lo borra de memoria. Eso ya lo hace automática el lenguaje, digamos, la máquina virtual de Java en este caso. Antes ustedes tenían que hacer la liberación de los objetos. Entonces, por eso había métodos constructores y destructores, porque tenían que hacer liberación de materia, de liberación de memoria. ¿Ok? Entonces ya vieron que yo puedo entre objetos hacer que apunten entre ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a verlo a nivel gráfico. Entonces déjenme pausar aquí el share. ¿Ok? Y déjenme enseñarles entonces rápido aquí el pizarrón, ¿no? Ok. Ahí está. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, van a poner, en el caso de yo le puse producto. Esperen un poquito. Es que lo usé aquí para una cosa. No. Mejor poner rojo. Mejor con este. Ahí está. Entonces, declaramos producto P, por ejemplo, ¿no? Punto y coma. ¿Ok? Gráficamente, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy poniendo la P que no apunta a ningún lugar. Pero sí sé que puede apuntar a objetos de tipo producto, pero pues todavía no existe ninguno. Luego yo puedo ponerle aquí, por ejemplo, otro apuntador, ¿no? Producto X. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Igual, ¿no? Un apuntador X que no está apuntando a nada, pero que puede apuntar a productos, a objetos de tipo producto, ¿ok? Luego yo puedo decir X es igual a new producto. Entonces, primero hacemos lo del lado derecho. Lo del lado derecho me dice que cree un objeto de tipo producto. Supongamos que así luce el objeto de tipo producto. No le pongo nada porque pues ahorita en mi declaración, como vimos, no tiene atributos ni métodos. Entonces, digamos, nada más está así, ¿no? Solito. Y después digo, ya que lo creaste del lado derecho, quiero que X apunte hacia él. Entonces, ya no va a apuntar hacia la nada y va a apuntar hacia este objeto. ¿Ok? Y luego ya le puedo decir, oye, quiero que también P apunte hacia él. Le digo, P apunta a X. Entonces, ¿a dónde está apuntando X? Ah, pues a este objeto. Entonces, de ella no apuntar a la nada. Los dos apuntan al mismo lugar. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso, chavos? Sí, profe. Sencillo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Regresemos al código. Supongamos ahora que ya le voy a poner pues mis atributos, ¿no? Unos atributos aquí. Entonces vamos a ponerle... ¿cuáles son los atributos que quedamos? ¿Y de qué tipo? Vamos a ponerle, por ejemplo, string ID, ¿no? Ahí. Luego, String, no, nombre. nombre, ¿no? Lo dejamos Y string también. Y finalmente es ¿cuál? Rod, Este, precio. precio, ¿no? Ajá. Y ese le ponemos float o double. W, si No, quiere. está más double. Double. Aparece con minúscula, ¿no? Cuando son double, precio, ¿va? Entonces, aquí, digamos, ya están los atributos. Entonces, si yo me voy acá, y a través de cualquiera de los dos, le puedo dar nombre, ref, por ejemplo, punto,
y puedo acceder a los atributos y métodos de cada uno. ¿Ok? Entonces aquí se pueden ver, ahí ya tengo los 3 atributos, ¿no? Que puedo acceder a ellos. Y podría yo asignarles incluso valores, ¿no? ID A21, punto y coma, igual nombre ref, punto, nombre, igual a coca, cola, punto y coma, nombre ref, punto, precio, igual a 15.6, punto y coma. ¿Ok? Entonces vamos a debuggar rápido este programita para ver qué es lo que pasa, ¿no? Debug project. Ok, entonces vámonos con F8. Ok, creo el producto. Ahí está el nombre del producto. Nombre ref. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Aquí, para que lo vean. Ahí está. Ok, luego hacemos que los dos apunten hacia el mismo objeto. Ok, entonces, si se ponen a ver, como yo ya declaré sus atributos, y ahora sí, si le doy en el más, ya me aparecen sus atributos. Obviamente no tienen nada. Ya vi que los dos están apuntando al mismo lugar, quiere decir que es el mismo objeto. Los dos apuntan al mismo objeto. Entonces, si yo lo hago a través del nombre ref, se va a ver afectado en los dos lugares, aquí, pero que en realidad es el mismo lugar, ¿no? En memoria. Entonces le damos aquí F8. Ahí está la 21. Ahí está Coca-Cola. Y ahí está el precio. ¿Ok? El nombre correcto de lo que acabo de hacer no es atributo, se le llaman también campos, ¿sí? Entonces, para que realmente yo lo considere como un atributo y lo encapsule de forma correcta, tenemos que hacer lo siguiente, chavos. Tenemos que ponerlos como privados. Private. 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 Okay. Creo que por default se pone en private. Pero como vimos, no pasó, ¿no? Sí me dejó acceder a ellos. Ahora, Ok. si ya le puse private, ¿qué pasó ahora? Me marca error. Esa es la misma duda que tenía yo, ¿eh? O sea, tal cual. Si no lo pongo, como se pueden ver, ¿qué pasa? Si me deja, ¿no? Les pareciera que es public. Es como si pusiera aquí public. Vamos a ponerle aquí public. Public. Ahí está, ¿no? Y es lo mismo. En cambio, si le pongo private, y lo especifico, perdón, tal cual, el error que me sale diciendo, pues no conozco ese campo, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí ya estoy empezando a encapsular, digamos, mi atributo. Pero ¿cómo voy a poder acceder a él? ¿Cómo voy a poder hacer el cambio del ID, del nombre y el precio? ¿Qué tendríamos que hacer, chavos? Getters y setters. Crear sus getters y setters. ¿Ok? Entonces, como ya son privados y ya no puedo acceder a ellos, vamos a crear sus funciones getters y setters. Y aquí es donde nos ayuda el compilador para crear automáticamente el código, ¿no? Entonces aquí le dan insert code y aquí está, ¿no? Getters and setters. ¿Ok? Le damos clic, le decimos de qué campus. Con eso ya se convierte en un, ¿cómo se llama? Se convierten ya en atributos, ahora sí. Por eso hasta aparece el candadito, ¿ya vieron? Le damos generar. Y listo, ¿no? Lo que me creó son métodos. Son métodos, ¿sí lo ven? Son métodos public, que es un método público que regresa un string que se llama getID, que me regresa el ID, ¿no?
Pero a su vez creo un método que se llama setID, que requiere como parámetro un string, que lo que hace es que ese parámetro se le asigna al ID. ¿Ok? Y con eso estamos encapsulando. No le damos el acceso directo al usuario a las variables. Solamente lo podemos hacer a través de estos métodos. Diríamos, pues, está muy tonto eso, ¿no? Lo que pueden hacer es que tal vez aquí ustedes tienen ciertas validaciones, ¿sí? Y que a lo mejor solo bajo ciertas condiciones, por ejemplo, van a actualizar. Por ejemplo, el setID, podrían poner algunas validaciones aquí en este método, ¿sí? Poner algunas instrucciones aquí para que hiciera tal cual eso, ¿no? Para que pudiera hacer la asignación y que a lo mejor si no lo cumple, no haga la asignación, ¿no? Que dijera que no es posible o algo así por el estilo. Entonces, para eso sirven los getters y setters, para que se encapsulen, pero aparte para a lo mejor hacer algún tratamiento de información por ahí. ¿Ok? Ahora, no sé qué notan raro por ahí, alguna palabra que no hayan visto o que les suene, que no les suene. ¿Dis? El this, ¿no? El this simplemente hace referencia a que es un atributo de la misma clase de esta clase. Porque pónganse a ver que el ID se llama igual, ¿no? Este parámetro se llama igual que el atributo. Entonces, para saber que me refiero al del nivel de la clase, uso la palabra this. ¿Ok? El de esta clase, quiero que le asignes el valor de tu atributo, que aunque se llame igual, pero acá estamos hablando del atributo, perdón, del parámetro local. ¿Ok? Incluso, no sé, por ejemplo, si yo le pongo this punto, pues me salen la lista de atributos y la lista de métodos que puedo tener de la misma clase. Es para referirse a ella misma. ¿Ok? Es cuando vean la palabra this, se refiere a ella misma. Obviamente, pues solamente la puedo usar dentro de la misma clase. ¿Sí? Y es cuando me refiero a esa misma clase. Tal cual. ¿Va? ¿Algo más? ¿Alguna duda de los getters y setters? No, ninguno. Ok. Entonces, si nos regresamos acá y yo quiero hacer estas modificaciones, pues ya no puedo hacer asignaciones directas. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, decirle nombre ref a través de la referencia, punto, y si quiero modificar el ID, tengo que usar la función setID. Ay, control Z. ¿Qué hizo esta cosa? Control Z. Punto setID, ¿no? Y me pide como argumento pues que le mande el ID. Entonces le voy a mandar una cadena, ¿no? Ahí dice, mándame una cadena string a 21. ¿Okay? Y lo mismo tendrá que hacer para los demás atributos. Nombre ref punto set precio y poner un precio, ¿no? Que es 16.6 le puse, creo, ¿no? Y finalmente nombre ref punto set nombre, otra vez set nombre multicoma y le ponemos aquí el nombre, ¿no? Que era ¿ok? Entonces, como ya son, ahora sí, son métodos, para poder asignarle un valor tuve que hacer esto. Si yo quiero consultar el valor de esta variable, puedo, por ejemplo, para imprimirlo en pantalla, .println, puedo hacerlo ahorita a través de dos referencias, ¿no? Puedo hacerlo a través del nombre ref, pero también sé que mi ref está apuntando hacia, entonces puedo concatenar aquí mi ref punto
getNombre. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Porque se trata del mismo objeto, ¿no? Entonces, si yo corro aquí mi programa, pues lo único que va a imprimir es el nombre del producto. Entonces vamos a darle stop aquí. Y aquí está, ¿no? Lo único que me imprimió fue el nombre del producto, Coca-Cola. ¿Dudas de esto, chavos? ¿Qué tal si No, profe. ¿Está ahí todo bien? Ok. Ahora, siguiente concepto, método constructor. Entonces, cuando yo usé la palabra new producto aquí, se llamó un método constructor, pero dirán ustedes, pero yo no declaré ningún método aquí constructor, es decir, ningún método que se llame igual que la clase. Bueno, por default, les creo un constructor que se llame igual y que no requiere nada ni regresa nada. ¿Ok? Entonces, yo puedo sobreescribir ese método declarándolo aquí. ¿Sí? Como le ponemos public producto. ¿Ok? Y para que veamos, por ejemplo, que sí entra él, vamos a ponerle aquí un system.out.println. Vamos a ponerle método constructor. ¿Ok? Si yo corro mi programa, otra sin debug. Ponte coma. Si yo corro el programa, ahí está, ¿no? ¿Por qué aparece dos veces? Porque pues, por aquí seguramente hice un par de news, ¿no? Ahí está, ¿no? New. Entonces entró dos veces y por eso imprimió dos veces método constructor y luego lo del valor de Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Ese es el método constructor. Yo lo puedo sobreescribir, si no lo pongo, por default el compilador crea uno. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál sería la idea real del método constructor? Bueno, la idea es que pues realmente medio construya algo a partir de información inicial. Entonces voy a crear nuevamente aquí y lo que voy a hacer es que al menos el usuario me dé, por ejemplo, el ID y el precio. Que lo pusimos double A, creo. Double P. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer aquí es asignarle this.id es igual a el ID y this.precio es igual a P. ¿Ok? Entonces, no sé si ven, tengo dos métodos con el mismo nombre, pero la diferencia es que requieren un número distinto de parámetros, que es lo del poliformismo, una de las formas de poliformismo, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, aquí este método lo puedo llamar de esta forma o de esta forma. ¿Ok? Si yo, voy a saber que aquí no me ha marcado ningún error, ¿no? A pesar de que yo no le paso los dos parámetros. Yo podría ponerle aquí, por ejemplo, nuevamente, déjenme sobreescribir luego new, producto, abro, vamos a ver, punto y coma, ¿no? Más bien, vamos a regresarnos acá y supongamos que no tengo este método de aquí, lo voy a comentar. Entonces, si me regreso acá, me marcan de error. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Cuál es el error, chavos? Nos pide ¿Dónde? los... Tal cual, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Te faltan argumentos.
¿sí? Porque yo le puse que en el método constructor, el que ya declaré yo, requiere 2 argumentos. Entonces, para que funcione, yo tendría que mandarle aquí el ID y el nombre del producto, digo, el precio. Entonces, O crear otro constructor que no pida ningún perímetro. o crear, Parámetro. o crear adicionalmente el otro método, exactamente, o tener 2 métodos constructores, 2 opciones, y así puedo crear un objeto de tipo producto con o sin argumentos. Entonces, ahorita aquí para que ya no me marque error, yo tendría que poner esto y el precio, ¿no? En este de abajo igual, ¿no? Yo coma y el precio, ¿no? Ya, me dejó de marcar error. ¿Ok? Entonces, sus métodos, y puedo tener la cantidad de métodos constructores que yo quiera, ¿no? Puedo crear aquí otro método constructor, por ejemplo, y le puedo pasar, ahora en vez de 2, le puedo pasar 3 parámetros, que sería el último, que sería el nombre, ¿no? N. Damos this, punto, nombre, es igual a N. ¿Ok? Entonces ya tengo 2 métodos constructores. Podemos quitar el comentario de este. Y ya tengo 3 métodos constructores. Entonces cuando use la palabra new, yo tendría que decidir cuál voy a utilizar. El primero, el segundo o el tercero. ¿Sí? Digamos que me da las 3 opciones. ¿Ok? Abro aquí paréntesis, por ejemplo. Es que no me aparece. Pero para que se den una idea, bueno, ahorita, por ejemplo, si el segundo lo creo así vacío, no pasa nada. El de abajo está usando el método constructor vacío y el de arriba el que usa 2 parámetros. ¿Va que va, chavos? Por ejemplo, el escáner, ¿no? Déjenme importar aquí rápido escáner. Por system, no. Java.util.scanner. Y supongamos que voy a crear aquí un escáner. Escáner. Entrada igual a new scanner. No sé por qué no me está dando aquí. Ahí está. ¿Qué ven ahí, chavos? Me falta algo. Que falta algo, pero aparte, no sé si alcancen a notar qué onda. ¿Qué leen ahí? O sea, ¿qué pueden intuir? Que no le han pasado los argumentos. ¿Y qué argumento requiere? El system.in. Bueno, el system.in es una forma, pero como pueden ver, hay otros, ¿no? Le puedo mandar con un método constructor que me pide un readable y un patrón, ¿no? Luego el otro nada más es readable, el otro un input stream, el otro un input stream y un string, el otro un file, ¿sí? Entonces dice, ¿qué método constructor vas a utilizar, no? Pero debes utilizar al menos uno de esos. Y dice, oye, es que ninguno aplica, ¿no? De lo que me estás pidiendo, ninguno aplica. Porque todos te piden al menos un argumento. Entonces, si nosotros nos fuéramos a la clase scanner, veríamos que su constructor, que su clase tiene declarado muchos constructores, que son los que vienen aquí, ¿sí? Que requieren ya sea 2 o un parámetro de distintos tipos para poder construir un objeto de tipo scanner. ¿Sí lo ven? Entonces, una forma es ponerle system.in, porque le estoy mandando un input stream, que era una de las opciones del método constructor. ¿Va? Y por eso ya me la admite. Pero hay otras formas, ¿no? Depende de qué es lo que vaya a hacer. ¿Estamos de acuerdo?
Y de eso se lo van a encontrar Y muchos. ese nada más, ¿Sí qué? ¿Hay alguna duda, no? ¿No? ¿Ibas a comentar algo, no? Yo no iba a decir algo, creo. Ajá. yo, Ujú. que ese nada más funciona cuando agarran los datos de la consola, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿no? Es cuando voy a usar el escáner para la consola, pero el escáner a lo mejor tiene otras funcionalidades. Yo ya las desconozco, pero a lo mejor sí tiene otras, ¿no? ¿Sí? Ujú. Pero va a depender del constructor que utilice. ¿Va? Lo mismo va a pasar con objetos que ustedes van a ver, ¿no? O sea, ya sea visuales, ¿sí? O de cualquier otro tipo, que tienen constructores que le pueden mandar uno, dos, tres argumentos o ningún argumento, ¿no? Depende de lo que quieran hacer y cómo quieran inicializar el objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el método constructor? Es un método que me permite a veces, dependiendo cómo yo diseñe mi clase, me permite construir mi objeto a partir de cierta información inicial. Por ejemplo, aquí construir mi producto a partir de una información inicial como es el ID y el precio. Pero también acá abajo lo construí vacío. Entonces, el System In también funciona cuando en las ventanas. No va por ahí. Pero a lo que me refiero es de que van a crear, por ejemplo, en vez de escáner, van a crear algo que se llama JForm. Le van a poner, no sé, un nombre a la referencia y le van a dar New Form y a lo mejor le tienen que poner ciertos parámetros iniciales al formulario. Y va a haber distintas formas de crear ese formulario. Okay. ¿Va? Y así muchos objetos, ¿no? No solamente de la parte visual, ¿no? Sino se van a encontrar de muchas cosas. Va a depender de lo que quieren, si requieren a lo mejor de un parámetro, dos, tres, etcétera, ¿no? Y esto aplica no solo para métodos constructores, sino para los métodos en general, que es la parte del poliformismo, ¿no? Ustedes pueden declarar dentro de una clase muchos métodos con el mismo nombre, no necesariamente el constructor, sino otros con el mismo nombre, distinguiendo nada más en el número de parámetros o en el tipo de parámetros. ¿Sí? O sea, por ejemplo, puedo tener en la calculadora que sume enteros, pero que también sume doubles, por ejemplo. Entonces, que yo haga la distinción en ver cuál de las dos uso, dependiendo del tipo de dato. ¿Va? ¿Tienes dudas hasta aquí, chavos? Con el No, método, profe, todo bien. con el método constructor, con los getters y setters, declaración de un objeto, creación de un objeto, declaración de una clase. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Bueno. Si yo lo que quiero ahora es pedir, por ejemplo, esos datos, pedir los datos y guardarlos, pedir los datos de un producto y guardarlos en un producto, pues ya en vez de tener tres variables, lo que hago es crear ya nada más un objeto de tipo producto, ¿no? Entonces voy aquí a borrar esto nuevamente, ¿sí? Y entonces si yo lo que quiero, por ejemplo, es hacer un programa que me pida los tres datos y luego los imprima, ¿sí? Entonces lo que hago es crear un producto, por ejemplo, P1 igual a new producto. Como ahorita no los tengo y se los voy a pedir al usuario, uso mi constructor vacío, ¿no? Luego le decimos al usuario system.out.println dame los datos, ¿no? Y empezaríamos van a ser tres datos que me va a dar ID, me va a dar el nombre, me va a dar el precio, ¿ok? Entonces los tengo que guardar cada uno en su lugar, ¿no? Entonces
Usamos el escáner que acabo de declarar acá arriba, entrada, punto. Aquí es el ID, entonces voy a usar next nada más, ¿no? La pregunta, ¿a dónde lo voy a asignar? Este valor que me va a dar el usuario del ID. ¿Dónde lo vamos a guardar? En P1.set. En el objeto que acabo de declarar exactamente en su propiedad de ID. Para eso uso el punto, para acceder a sus atributos y le digo, ¿sabes qué? Ay, perdón, punto. Voy a poner el nombre. Entonces no voy a hacer ya una asignación, tengo que usar un método. Entonces voy a usar setID. En vez de hacer esta asignación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Meterlo dentro de del parámetro de Dentro los de los paréntesis, ajá, exactamente, como si fuera un parámetro. Lo que me dé el usuario lo mando como parámetro para que ponga el ID de este objeto. ¿Sí? También lo puedes hacer en dos partes, ¿no? También lo puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer algo así como string id temp temporal es igual a entrada.next punto y coma y luego mandar, en vez de mandarlo aquí directamente, mando la variable, ¿no? Ujú. Le pongo aquí id. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Bueno, todos los que no estén dormidos. Ok, y lo mismo tendríamos que hacer para el nombre. Ok, entonces aquí puedo igual, ¿no? Puedo declarar. Aquí no vamos a usar, por ejemplo, para que tengamos los dos, ¿no? Aquí no voy a usar una variable temporal y lo voy a mandar directo. Tendríamos aquí next. Aquí estoy haciendo algo mal, pero pues ahí está, ahora sí. O lo hacemos de un jalón, ¿no? Son las dos formas, ¿no? Entonces, o lo hago en dos pasos, temporalmente lo paso a una variable y luego la variable ya la mando para que se haga la asignación del ID, o lo hago en un solo paso, lo que me da el usuario directamente lo pongo en la variable, nada más que aquí estamos hablando de el set nombre. ¿Ok? Y finalmente el último, que es un double, vamos a dar p1 punto set precio, punto y coma, y vamos a mandarle de la entrada un next double, ¿no? ¿Sí? Y luego pues, ya puedo mandar a imprimir system.out.println e imprimimos cada uno de los datos. ID, dos puntos, y a través del objeto p1 punto, ahora es get ID, imprimo el ID y luego le sigo concatenando, ¿no? Nombre, dos puntos, espacio, y le sigo concatenando p1 punto get punto get nombre. ¿Sí? Y así, ¿no? También con el precio puedo hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, si corremos este programa, ya entro el método constructor, dame los datos, vamos a dar los datos, a 87, ahí. Okay. Esto se pone esto.
87. Enter, dame el nombre. Cancito. Precio. 12.50. Y ahí está, ¿no? Y luego lo imprimo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a verlo nada más rápido gráficamente. Hicimos ahora nosotros es crear el producto, ¿sí? Por ejemplo, X. Y a través de los getters y setters, déjenme quitar esto de aquí, creamos el producto X, que ahora sí tiene, digamos, la división aquí de los tres atributos, ¿no? Del ID, del nombre y del precio. ¿Ok? Y le asignamos los valores que me dio el usuario, ¿no? A1, el gansito y el precio 12, ¿no? 50. ¿Ok? Y ya está apuntando X hacia él. Eso fue prácticamente lo que hicimos usando get y set correspondiente. ¿Ok? Sobre todo el set para poner los datos y el get para consultarlos, para imprimirlos en pantalla. Eso fue lo que hicimos ahorita. Resulta que yo ya no quiero guardar un solo producto. Quiero guardar 10 productos. ¿Qué podría hacer? Pues podría crear 10 objetos producto e ir pidiendo uno por uno. O podría relacionarlos a través de un arreglo. Entonces lo que haríamos es crear un arreglo de productos. Pero pues aquí, por ejemplo, X es solamente un apuntador. Entonces, realmente lo que voy a crear es un arreglo de apuntadores. Entonces, a este le llamo datos. Y cada localidad de aquí es un apuntador que puede apuntar a objetos de tipo producto. ¿Sí? Si yo quiero que, por ejemplo, en esto que está gráficamente, quiero que a donde esté apuntando X apunte la primera localidad, ¿cómo le escribiríamos? A donde apunta X, quiero que apunte la primera localidad. Ponemos el nombre del arreglo. Luego la localidad. Datos, ¿no? Que sería la primera localidad, ¿no? Es igual a X. ¿Qué estoy haciendo? Diciendo que a donde apunte X, ahora también apunte. Este que apuntaba al limbo, ahora va a apuntar a donde apunta X. ¿Ok? Entonces, si yo quiero un programa que vaya pidiendo los datos y los vaya llenando en este arreglo, lo único que necesito es una variable auxiliar que lleve el conteo de dónde ir guardando cada objeto, ir apuntando cada objeto. Entonces, ahorita valía 0 porque apunté el primero. Ahora tendría que incrementarla en 1, ¿no? Y cuando me manden el siguiente información, lo guardo en un objeto y hago que ese objeto sí apunte acá, ¿no? Entonces, pido al usuario otro objeto, lo lleno de información y hago que apunten hacia él e incremento el valor de esta variable. Y así me voy hasta tener los 10 o 5 datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso rápido. Ok, entonces aquí pedí solo 1. Lo que quiero hacer ahora es pedir 5. Ok, entonces vamos a crear el arreglo de productos. Producto, tipo de dato, como si fuera un arreglo de enteros. El nombre del arreglo.
Luego tenemos que indicar que es un arreglo de una dimensión. Le damos la palabra new, producto, y el tamaño del arreglo. Pues va a ser de 5. ¿Qué estoy creando entonces ahí? La estructura del arreglo, que son un arreglo de apuntadores, donde cada localidad está apuntando ahorita a nada, ¿no? No está apuntando a nada. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya creé mi primer objeto que se llama P1 y ya lo tengo lleno. Hasta esta instrucción de aquí ya lo tengo lleno. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que les decía, lo que está en la primera localidad, vamos a hacer que P1, vamos a hacer que el apuntador de la primera localidad apunta a donde esté P1. ¿Sí? Entonces, si corremos este programa rápido, voy a pausarlo hasta aquí. Y vamos a darle a debug. Ok, entonces me pide aquí el ID. Me pide el ID, le doy a 31. Luego le doy el nombre, Gansito. Y el precio. Vamos a ver. Ahorita que llega al precio. 7.7, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó hasta todo este momento? Pues que llené P1, ¿no? P1 con los 3 datos. Ahí está. A31 Gansito 7.7. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí todos? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo ya mi arreglo también. ¿De cuántas localidades? De 5 localidades, pero todos están apuntando ¿a qué? A nulo. ¿Qué estoy diciendo con esa instrucción? A donde apunte P1, que es al 272, objeto número 272, quiero que apunte a la localidad 0. Entonces, si le ejecutamos esta instrucción, vamos a ejecutarla. ¿Qué hizo? Ahí está, ¿no? Lo de la localidad 0 también está apuntando P1. Y, digamos, ya asignando información. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Y pues obviamente con lo de abajo pues ya puedo imprimirlo ya sea a través de P1 o lo puedo hacer a través del arreglo que ya lo guardé en la localidad 0. Ok, ahora si yo en vez de un solo dato quiero guardar 10 datos, ¿qué haríamos aquí? Meterlo dentro de Un ciclo. un ciclo. ¿Qué meteríamos dentro de un ciclo? ¿A partir de dónde? A partir de producto P1. Producto P1, ¿va? A partir de aquí vamos a meter todos estos en un for, en un ciclo, por ejemplo, de 5. ¿Ok? Vamos a meter todo esto en un ciclo. Declaramos un contador. Contador desde 0 hasta contador menor a qué, chavos. 5. 5, ¿no? De 0 a 5. De 0 a 4, perdón, que son 5 localidades. Punto y coma, contador, más. ¿Ok? ¿De qué nos va a ¿No servir? le dice datos? Ahí ya no es 0, es contador. Exactamente. ¿De qué nos va a servir el contador? Nos va a servir para saber, por un lado, cuántas iteraciones voy a hacer, pero de casualidad también me sirve para saber en qué localidad voy a ir guardándolo, ¿no? Lo que es su compañera. Entonces, aquí voy a aprovechar el contador que me dice cuántas veces lo va a hacer también, pero también para indicar la localidad donde voy a ir guardando los datos que me da el usuario. Entonces, aquí le damos contador. ¿Ok? Voy a comentar esto de aquí. ¿Ok?
Entonces, cada vez que corra el ciclo, se crea un nuevo producto que es P1, le pido los datos, lo lleno y luego lo mando hacia una localidad del arreglo. Vamos a ver esto rápido gráficamente y luego ya nomás lo corremos. Entonces, déjenme pasarles más bien el código en el chat y lo vamos siguiendo. Espérenme. Déjenme pasarles aquí el código del main. Se los paso aquí en el chat. Okay. Para que me vayan siguiendo entonces en la instrucción, ¿no? Entonces ahora sí me regreso. Ahí lo van viendo ustedes, ¿no? Entonces, a partir del main, lo primero que dice es que, chavos, pues crea un arreglo de tipo productos de 5 localidades. Aquí está, ¿no? Ya lo declaro, tengo mis 5 localidades, del 0 al 4, pero cada localidad no está apuntando a nada, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Entramos un ciclo for, creando una variable por aquí que se llama contador, ¿no? Le voy a poner nada más C por el tamaño aquí, ¿no? Y obviamente empieza en 0, ¿no? Cuando empieza el for por ahí. ¿Ok? Después de eso, ¿qué instrucción viene por aquí? Dice P1, creamos un objeto de tipo producto. Vamos a crearlo aquí. Creamos un objeto de tipo producto con sus 3 atributos, ¿no? ID, nombre y precio. Pero pues está vacío. ¿Quién va a apuntar ahorita a este objeto? ¿Cómo se llama la referencia? P1. P1, exactamente, ¿no? Es P1. P1 está apuntando a él. Después las siguientes instrucciones que dice, pídele la información al usuario y guárdala en P1. Entonces, pues, supongamos que le doy A10, nombre G, precio 7.7. ¿Sí? Que son las instrucciones donde le pido al usuario el dato y lo voy guardando, pero sobre P1 en cada uno de sus atributos con sus respectivos setters, ¿no? setID, setNombre y setPrecio. Entonces ya tengo aquí yendo el objeto. Ya que tengo yendo el objeto, ¿ahora qué hago? ¿Qué instrucción viene? Hacer que apunte a la referencia de arreglo. Exacto. A hacer que la referencia de arreglo apunte hacia P1, ¿no? ¿En qué localidad? En la 0. En la que me diga C, que en este caso es él. Entonces agarro y según la igualdad que pusimos ahí de datos, localidad C es igual a P1, lo que quiere decir es que apunte al mismo lugar que P1. Y ya está apuntando al mismo lugar. ¿Ok? Después de eso, se acaba el ciclo, ¿sí? Se incrementa el contador en 1. ¿Y qué pasa con el P1? Cuando se acaba el ciclo for. Bueno, cuando corre una vez el ciclo for. Se va. Se va. Pero no borro el objeto, ¿por qué? Porque está siendo apuntado por el arreglo principal. Y vuelvo a entrar al ciclo y ¿qué dice el ciclo? Ah, vuelve a crear un objeto vacío, ¿sí? Con sus propiedades ID, nombre y precio. Que sea apuntado por una referencia también que se llama P1. Llénalo, por ejemplo, A11, nombre A, precio 8.7. Y ahora, ¿quién va a apuntar hacia P1? Lo que me marque C. C dice que la localidad 1, entonces C1 es la que va a apuntar.
hacia acá. Y así me voy, ¿no? Hasta la última localidad. ¿Están de acuerdo? Y con eso ya llené mi arreglo de objetos. ¿Cuál es la ventaja de usar este arreglo de objetos al arreglo string que estábamos utilizando? Que en los objetos puedes guardar diferentes tipos de variables. Exactamente. Como el otro era string, entonces si quieras, no sé, por ejemplo, el precio tenía que ser string y luego convertirlo si lo querías utilizar, ¿no? Hacer conversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí está más estructurada la información, además de que está más protegida, ¿no? Porque nada más lo puedes hacer contra los getters y setters, tienes el método constructor, entonces como que estructuras, al fin y al cabo es lo mismo, nada más estás guardando información. Las variables, las columnas se convirtieron en propiedades, es la única diferencia. ¿Sí? Si lo quieren ver así. ¿Va? Entonces ya guardamos eso. Entonces, si nos regresamos rápido aquí al código, pues es lo que haría este código, ¿no? Llenar el arreglo con las 10 localidades. Lo voy a correr nada más un par de veces para que lo veamos. Ok, vamos a ponerle como le puse aquí A10, G de gansito, 7.7. Lleva aquí, hacemos la asignación. ¿Dónde va a ser la asignación? Donde valga contador. ¿Cuánto vale contador? 0. Entonces lo va a guardar en datos, en la localidad 0. Va a hacer que apunte a donde apunte P1. Entonces si le damos aquí a F8, Alt F8. Ah, no, aquí fin F8, perdón. Ok, ¿qué hice? Ahí está, ¿no? Este ya apuntó al 272, pero como ya se acabó ese ciclo, desaparece P1, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, entro nuevamente al ciclo, incremento el valor de el contador y ahora vale 1. Lo cual quiere decir que ahora lo voy a guardar en esta instrucción. Digo, en esta localidad. Creo el objeto. Se vuelve a crear el objeto. Está vacío. Pido los datos. Vamos a darle aquí rápido los datos. F8. 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 Damos el ID. A11. Enter. F8. Ponemos el nombre. Ok, entonces lo estoy haciendo pero en P1, ¿no? Ahorita temporalmente. Ahí está P1, ya le di el nombre. Ya le di el nombre. Ahora F8 me pide, perdón, el ID me pide ahora el nombre. Le damos el nombre y a su vez lo está asignando, ¿no? Entonces le ponemos aquí la A que puse en el arreglo de acá. Entonces aquí en P1 ya tengo el ID y el nombre. Y finalmente sería el precio, ¿no? F8 me pide el precio. Le puse aquí 8.7. Enter. Y ya tengo los tres datos aquí en P1, ¿no? A11 y 8.7. ¿Y ahora qué hago? Que el arreglo en su localidad 1 apunte hacia este objeto, al 325. Le damos F8. Y ahí está, ¿no? Aquí 325. Y ya lo guardo. Y así me voy, ¿no? Sucesivamente. Aquí hasta ahí, digamos que ya tengo el estado que puse yo acá, ¿no? Que puse yo aquí, les puse aquí en el pizarrón, ¿no? Hasta ahorita tendríamos este estado. De hecho, con C valiendo, o
contador valiendo 2, ¿no? Entonces le vamos a pedir nuevamente al usuario, se va a crear un objeto, pero ahora va a apuntar a 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero hasta ahí, como tengo debugueado, este sería más o menos la imagen de lo que tengo, ¿no? Hasta el momento. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda, chavos, hasta ahí? No, sin dudas. Perfecto, ya lo corremos y lo llenamos, ¿no? Entonces ya con eso ya estoy guardando en un arreglo la información, que es más o menos lo que ya tenía en mi programa, pero lo hacía en un string, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer nada más? Pues hacerlo bajo demanda. ¿Cómo lo hacemos bajo demanda? Pues lo metemos dentro de un ciclo, le decimos al usuario qué quieres hacer, si quieres agregar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues pedir los datos y llenar un objeto y asignarlo a la primera localidad, luego a la siguiente y así. Entonces, nuestro contador ahora se va a convertir en la variable que llamábamos index, ¿no? Y es la que vamos a ir incrementando cada vez que el usuario pida que agreguemos. ¿Ok? Cuando hagamos una búsqueda, ahora vamos a comparar en vez de contra una columna, vamos a comparar el dato que nos dé el usuario contra una de las propiedades, que sería el ID. ¿Ok? Entonces la lógica es prácticamente la misma, nada más que ahora la información está en una estructura de datos que es un objeto. Y eso es lo único que cambio columnas por acceso a propiedades. Y se acabó. ¿Sí, chavos? ¿Sí se acuerdan de eso los del semestre pasado? Sí. Ok, entonces, ¿qué Sí, les dejé más o profe. menos? Ahorita lo hice mucho, lo hice lento, al fin y al cabo lo hice lento. ¿Qué necesitamos hacer? Pues convertir este programa en al menos el que haga el alta, ¿no? El alta y que lo haga con una función. ¿Ok? Este, el viernes, quien guste, entonces, pero pues mándenme el correo, nadie me mandó correo el viernes, ¿eh? Entonces, si me mandan el correo el viernes, con uno que lo mande, pues me conecto y y hacemos el agregar, sin función todavía. El agregar y el buscar todavía sin función, pero ya usando un arreglo de este tipo. ¿Ok? Y ya para que en este caso la próxima semana, ahora sí hagamos en toda la sesión, hagamos el agregar, el buscar y tal vez el actualizar, pero ya con el menú y todo estructurado. Ahorita me fui lento nada más para que se acordaran muy bien de los conceptos básicos, ¿no? De los getters, de los setters, de la parte esta de los apuntadores, del arreglo de apuntadores, etcétera, etcétera. Pero ya con este conocimiento ustedes deberían de ser capaces de crear ese programa que lo hace bajo demanda, ¿no? Que agrega bajo demanda, que busca bajo demanda, que actualiza y que elimina bajo demanda, pero en un arreglo de objetos. ¿Cómo ven? Digo, los que llevaban conmigo ya lo tienen, se supone, ¿no? Que ya lo tienen. Nuevamente la recomendación es la misma, vuélvanlo a repasar, hacerlo de cero, ¿sí? No lo hagan todavía con una clase aparte, aquí mismo hagan una versión donde es puro if, ¿no? El if agregar bajo demanda y luego el if que llama una función agregar, ¿ok? Y ya en la próxima semana pues ya sería que ese if va a llamar una función que se llama agregar pero que está en otra clase. Y con eso, pues digamos, culminamos ahora sí la primera etapa de repaso de programación de orientado a objetos. Quien lo quiera ver más, acuérdense, ya a nivel detalle o a nivel repaso, en YouTube están en mi canal está los videos del semestre pasado. Déjenme nada más aquí para que vean dónde están, para que los ubiquen en un segundo. Irme a mi canal.
Tu canal. Am, Aquí está. Entonces déjenme compartirles esta rápido. Stop share. Bueno, aquí está mi canal. Si entran a las listas de reproducciones, yo les recomendaría, obviamente, pues tal vez desde la sesión 1 de programación orientada a objetos, pero ya al completo creo que es aquí en la sesión 7. Lo hicimos creo que desde cero, ¿no? El sistema ABC con objetos. Déjenme ver si está así. Aquí ya está avanzadón. Aquí, por ejemplo, ya está avanzado, ¿no? Entonces, pero prácticamente vamos de la mano y vamos creando el objeto, ¿no? Digo, los métodos. Déjame ver si están por aquí. Pero sí creo que aquí prácticamente... Mientras alguien está apuntando. Sí, creo que aquí empezamos desde cero. Déjame ver. Vamos a ver si aquí viene lo que necesitamos. Sí, mira, aquí está, ¿no? Aquí es lo que acabamos de ver ahorita, los getters y los setters, etcétera. Y aquí está el método constructor, por ejemplo, utilizándolo. Vamos a ver si aquí ya usamos el agregar. Pues ya la localidad 1 está apuntando hacia el... Creo que es al 3, así que ya empezamos aquí a hacerlo, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir, chavos. Vamos a hacer el debug de este programa. Aquí ya llegamos al while, de hecho. En memoria. Voy a poner aquí en... Se pueden a ver. Aquí ya la localidad, que es el index. Y usamos el index. Creamos el objeto. A la función. Ok, vamos a ver. Ahí está, guardado el arreglo, ¿no? Aquí está solo con un if, ¿no? Sin funciones. Entonces yo les recomendaría, por ejemplo, esta lista de reproducción. Se las voy a copiar aquí en el chat, entonces. Para que lo repasen, ¿no? ¿Dónde quedó el chat? La localidad que valga index 0. ¿Cuánto vale index 0? Vamos a ver. Index, aquí está index. No, la localidad 0 vale 0. Bueno, déjame dejar. Entonces, datos en la localidad 0. Pues te está apuntando a 1. Quiero que apunte a. ¿Dónde apunte a? Ok, entonces. Déjenme apuntarles aquí la liga. Ahí está la liga de esa lista de reproducción. Entonces, yo les recomendaría que le echen un ojo. Y a partir de ahí pueden pues ver cómo hacer ya el programa bajo demanda, todavía sin funciones, y seguramente en la siguiente lista de reproducción ya está con el uso de funciones. ¿Ok? De todos modos, ya el martes nosotros hacemos esto ya más de bolón para, el martes, el lunes de la semana que entra lo hacemos más de bolón ya para que quede ahora sí el sistema completo y quizá hagamos un pequeño parcial aquí, ¿no? De un sistema de altas, bajas y cambios con un arreglo de objetos. ¿Va que va, chavos? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. No, ninguno.